Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el ingeniero José Israel Cuello, quien es analista político. Con José Israel Cuello vamos a analizar el primer año de gobierno de Luis Abinader, del PRM y aliados. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. José Israel, bienvenido a Tribuna Nacional. Gracias por tu invitación. El primer año hay que analizarlo a la luz del contexto en que se produjo el triunfo. O sea, hay que tener presente que el PRM no ganó las elecciones. El PLD la perdió. Y perdió la unidad interna, lo que auspicia la posibilidad de una continuidad del PRM, porque la división en el clima que se produjo va para largo. Es muy difícil tú remendar un hormigón. Esa unidad que caracterizó al PLD de su organización primaria y que podía sufrir crisis con Juan Bosch vivo y se restañaban, a pesar de que en el camino perdía una serie de individuos, pero no grupos. En este caso hay un grupo, y un grupo importante porque lo encabeza el doctor Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, 3 periodos. Y es el heredero directo de Balaguer y de Bosch a la vez. 2 liderazgos muy fuertes. Muy fuertes. Entonces él recibió esa herencia de un tío lejano, de tíos lejanos, que no estaba en la lista de su herencia. Pero tanto Bosch como Balaguer eran conservadores. ¿También Leonel es conservador? No, Leonel es el representante más puro de la juventud conservadora del país después de la Guerra de Abril. Bosch quiso organizar la juventud y no pudo, pero Balaguer sí. Balaguer quiso y no pudo. Y Bosch sí. Y Bosch se la organizó y se la endosó. En el 96. En el 96 para la continuidad del balaguerismo. Si se lee con detenimiento Crisis de la Democracia de la República Dominicana de Juan Bosch, que fue publicado mientras él vivía en el exilio en Puerto Rico. Después del golpe de Estado del 63. Después del golpe de Estado. Tú te das cuenta que ya está anunciada la continuidad de Balaguer. No solamente la necesidad de Balaguer, sino la continuidad de Balaguer más allá de su vida. Eso está anunciado ahí y puedo jactarme de haberlo dicho desde que leí el libro. Lo que pasa es que hay que leerlo entre líneas. Todo hay que leerlo entre líneas. Todo. El lenguaje dominicano es críptico. No habían 2 personas que se llevaban tan bien como Bosch y Balaguer. Se entendían perfectamente. Ellos se entendían, por seña. Sí. Fue una generación política que nace en el 30 prácticamente, con Trujillo, y que no fue plena en el régimen de Trujillo, y su plenitud la adquirió después. Tuvo prácticamente, Balaguer le esperó en mejores condiciones porque le esperó desde el poder, a pesar de que en los 30 años de Trujillo, o 10 años que él lo pasó fuera, en cargos diplomáticos no tan importantes como él se consideraba merecedor. Nunca fue embajador en Washington, por ejemplo, nunca fue embajador de Naciones Unidas, nunca fue embajador en Europa. Él salió de aquí con sede en Bogotá y concurrencia en Caracas y en Quito. Y se pasó 10 años dando bandazos. Hasta que después del desembarco de Luperón, donde él jugó un papel importantísimo en los aspectos de seguridad que dieron al traste con ese proyecto desde el exilio, él retornó ya como ministro por primera vez. Hasta esa fecha había sido ministro interino en posiciones importantes, particularmente en el 37 era viceministro de Relaciones Exteriores cuando se produjo la matanza de la frontera, y él es el que maneja la negociación con el embajador haitiano aquí, en que el embajador haitiano, Carrillo, aceptó un documento firmado con él, probablemente en una barra, que los tribunales dominicanos tenían jurisdicción sobre el conflicto.
Y en consecuencia con eso el Estado Dominicano se manejó en las diligencias internacionales consiguientes para que esa fuera la referencia. Condenaron una serie de gente, matones a sueldo o personajes pero que estuvieron presos. Lo condenaron, pero eso nunca tuvo trascendencia. Realmente la matanza fue un acto de Estado. La matanza del 37. Y se estaba juzgando al Estado, no a los fusiles. El matón es igual que un revólver. No es un ser, es un instrumento. De manera que Balaguer hizo su carrera a la sombra de Trujillo y él mismo la sintetizó cuando fue al centenario de Heredia en La Habana, 44, 45, desde su puesto, creo que en ese momento estaba en Colombia otra vez. Dijo un discurso allá que la prensa recibió con muchos elogios, de ese tipo de discursos culteranos de él, que aunque se contradiga en el mismo discurso, la gente dice, ese hombre sí sabe. Y ahí Juan Bosch le dijo que se quedara, que él tenía mucho prestigio, que podía jugar un papel. No. Yo estoy debajo de la mata de mango. Estoy donde tengo que estar. El mejor mango es el que cae por su propio peso, cuando está maduro. Tuvo más visión que Bosch. Bueno, Bosch me contó a mí, en Benidorm, que en el 57, cuando precisamente Trujillo puso a Balaguer como candidato vicepresidencial, le mandó a ofrecer esa candidatura a él. Cosa que a mí me sorprendió mucho. Y yo, pero usted le cree, no, a Trujillo, él te lo ofrecía de verdad, pero después, si se disgustaba contigo, era difícil entenderse con él. Entonces incluso me dijo a través de quién se lo mandó a decir, a través de Noel Enrique, casado con Gracita Díaz, hermana de Juan Tomás Díaz, que vivía en La Habana, pero decía, un Enrique vive en La Habana de ser Enríquez. No hay problema. Pero quien le lleva el mensaje es el embajador en ese momento, a Noel Enrique, que era emigrado, no exiliado, emigrado. Es nada más y nada menos que Félix W. Bernardino. De manera que ahí se jugó fuerte. Porque aquí internamente se jugó, después que Ramfi fracasa como candidato, porque llegó borracho en un barco. Pero está en la candidatura inscrito, se ha modificado la Constitución para que vuelva a la vicepresidencia, que no existía. O sea, estaba puesta la sucesión en manos de Ramfi. Ramfi llega borracho, Trujillo considera que no hay nada que hacer con ese muchacho, pero tiene que buscar un candidato. Ahí se barajó Bonelli, que luego fue presidente del Consejo de Estado, se barajó Balaguer y discretamente Trujillo barajó a Bosch. Hizo la gestión de mover una pieza del exilio a la sucesión. Ya sabemos cómo transcurrieron los acontecimientos. Balaguer fue el candidato el 3 de agosto. ¿Eso, ¿En qué año fue eso que Trujillo le propuso? Final del 56, para las elecciones del 57. Pero Balaguer toma posesión de la presidencia el 3 de agosto del 60, cuando frente a las sanciones de Costa Rica, de la OEA, Trujillo desplaza a Negro del poder y pone a Balaguer. El discurso de Balaguer, recuerdo cuando lo escuché por radio en vivo, ya yo había salido de la cárcel, pero no podía moverme mucho en mi casa. El discurso es un discurso notable, porque ahí él planteó un programa de gobierno, ahí se atrevió a plantearlo, incluso garantizándole a los Trujillo sus bienes y esas cosas. Pero planteó el momento de transición que vivía el país ya. Y ellos dominaron prácticamente el panorama político durante la transición, que fue larga. Fue larga porque además concurrió con el fenómeno cubano, que condicionó toda la vida política de América Latina hasta hoy. El acontecimiento cubano cambió las reglas de juego en toda América Latina y impidió que el proceso dominicano fuera más allá
de las limitaciones que le impuso la tropa norteamericana. Esa es la verdad absoluta de esos hechos. Ahora, volviendo al aniversario que festejamos en este momento, no quiere decir que festejan porque cualquier transición es peligrosa en una sociedad todavía socialmente no bien estructurada. Siempre hay cosas que crujen, hay como los andamios. Los andamios sirven para hacer las cosas, pero se cae más fácil que la estructura que protegen, que se quiere hacer. Ese que tiene el peso. Sí. El andamio es el delicado. Bueno, lo primero es que el PRM no ganó las elecciones. Reiterarlo, hay que reiterarlo. Quien perdió fue el PLD. Podemos ir a un mensaje. Claro. Y vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello, que nos está analizando el primer año de Luis Abinader y el PRM y aliados. José Israel, sigue tu análisis sobre el primer año de gobierno de Luis Abinader. El gobierno de Luis Abinader comienza en primer lugar por un triunfo electoral enraizado en la división del PLD. Si el PLD no se divide, podía ganar las elecciones perfectamente. Aunque había acumulado tantas cosas como las que han salido y muchas más que no han salido. Porque en definitiva, sobre el auge no se discute mucho. El PLD, bajo los gobiernos del PLD, se mantuvo un auge económico, un crecimiento económico sostenido, que es la obligación fundamental de un gobierno. No solamente permanecer en el poder, como decía Juan Bosch, sino además garantizar un determinado nivel de incorporación social, de participación en la vida pública de otras instancias, de otras opciones, de otros criterios. Y bajo el régimen del PLD eso se mantuvo. No hubo represión política, no hubo impedimento de expresión de las ideas. O sea, se van asentando hábitos saludables para una sociedad democrática. Ahora bien, la pandemia, lejos de ser una dificultad para el gobierno, fue un desafío. Y un desafío que vino con su receta, como los potecitos de medicina. La posología. No lo tome a tal hora, tómelo a tal hora, no pase de tantas pastillas. Todo eso vino hecho de fuera. E incluso vino con el menú de vuelta. O sea, la fórmula se aplicó aquí. ¿Cuáles son los requisitos de manejo de una pandemia? No se inventaron aquí. Pero se aceptaron, se acoplaron. Y al mismo tiempo vino con dinero, con mucho dinero. Al nivel de que los que nacimos cuando la moneda era una por una, no entendemos mucho. A veces se nos escapan las cifras. Se habla de miles de millones, no de pesos, de dólares, como si fueran los cheles y las motas de determinada época. Cuando yo era muchacho en Santiago, los viernes venía una señora de Nagua con una lata de camarones que valía 5 centavos. 5 centavos. Hoy no hay 5 centavos en el mercado ya. La mota circulaba. De manera que es difícil contemplar, a pesar de que el cambio, la paridad monetaria solamente ha llegado a 60 por 1, lo que es un comportamiento mucho mejor de la moneda dominicana creada en el 47 hasta hoy. Ese desplazamiento es nada comparado con países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, que le han tenido que borrar 3 ceros a su moneda varias veces en el mismo periodo. O sea, no es un problema de comportamiento monetario, es un problema que es otro idioma monetario. Y hoy tenemos esa situación que se habla de miles de millones de dólares como deuda externa dominicana. Una deuda de 200 millones, 300 millones pasa por el Congreso sin mayor trascendencia, sin conflictos. En una oportunidad, creo que en este mismo programa he narrado
Me encontré con don Max Enrique Jureña en la calle El Conde y le pregunté cómo se podía explicar que los Enríquez, que habían encabezado la lucha contra la intervención americana en el 16, apoyaran a Trujillo en el 30, que era la intervención misma, en su expresión más burda. Él se quedó pensativo y me dijo que porque Federico Velázquez no podía ser presidente. Yo, que nací en el 39, debo yo saber lo que pasó en el 30 en detalles de ese tipo. Pues me contó, echado unas páginas hacia atrás para ver quién era Federico Velázquez, y lo encuentro, que es el que firma el tratado del gobierno de Cáceres en el 8, que le entrega las aduanas, como ministro de Finanzas, le entrega las aduanas a los americanos para el pago de una deuda externa. Entonces, es una situación totalmente distinta a la cual este gobierno se ha adaptado, porque el vengan todos y cojan todos. Aquí hay cuarto, y el problema se resuelve después. Normalmente ese tipo de medidas, cuando uno lee la historia económica de la humanidad, concluye en una guerra. No una guerra de nosotros contra los cubanos, contra los haitianos, no, una guerra. Esa guerra con pantalones largos. ¿Se va a obviar esa guerra? Yo no sé. Porque se puede obviar, podría obviarse. Hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que iba a haber un conflicto rápido entre Rusia y Estados Unidos. No se produjo. La Unión Soviética se desplomó por sí misma, por sus deficiencias internas, sin necesidad de que le empujara a Estados Unidos. Y lo que es peor, para el análisis más complicado, que Estados Unidos echó cuanta guerra le dio la gana y todas las perdió en el interior. Perdió la de Cuba. Cuba tiene 60 años desafiándole y riéndose en su cara. Y perdió Vietnam. Perdió Vietnam, perdió Corea. Y Corea también. Perdió... Y ahora mismo está yendo de Afganistán. Ya. Ahora mismo lo que está pasando en Afganistán fue lo que pasó en Hanoi cuando tuvieron que salir con la mesa al caco. Ahí está pasando. Van tomándole capitales una tras otra. Ellos están retirándose, pero a la vez mandan 3.000 soldados para salvar el despojo final, para garantizar que la embajada pueda llevarse todos sus secretos. La perdieron toda, sencillamente. La perdieron, incluso la de aquí la perdieron. También. Por lo menos no la ganaron. Son dos conceptos distintos. Pero aquí enfrentarlos a ellos en las condiciones en que se produjo el desembarco, era una guerra que no hubiera terminado todavía. De manera que a los dominicanos supieron obviar esa situación. Es un hecho que todavía merece análisis muy profundo, estudios más a fondo, pero la realidad es que si hubiese aceptado en términos de guerra el desafío norteamericano en el desembarco del 65, estuviéramos peleando todavía, o no hubiera patria, porque ellos estaban dispuestos a destruir esto, porque no entendían que esto tenía raíces propias, que esto tenía su razón de ser, ajeno al hecho cubano, que de alguna manera fue motor de arranque para muchas cosas en América Latina. Otra virtud que ha tenido este gobierno, esto fue una gracia de la humanidad en favor de un gobierno sin experiencia y de un gobernante sin experiencia. Le entregó un paquete importante que ha sido toda la motivación inmediata. En estos días que viene a salir el gran proyecto de ellos, que es un ferrocarril de la ciudad, sobre la ciudad de Santo Domingo, cuyo concepto no entiendo bien, evidentemente era un proyecto embuchado, porque eso no se hace se hace en un año. Y tampoco se dijo. Y tampoco se habló de eso. Es un proyecto embuchado que alguien dijo, déjame presentarlo. Bueno, es así. Yo que he opinado sobre esas cosas, porque mi profesión formal es la ingeniería, creo que es excesivo 2 trenes al mismo tiempo. 2 trenes a los Alcarrizos al mismo tiempo. O sea, si es necesario un metro a los Alcarrizos, lo del tren que arranca de los Alcarrizos no lo entiendo.
De los Carrizo al aeropuerto. Sí, bueno, eso. Pero habrá que ver ya más detalles, uno no puede improvisar demasiado sobre eso. Hay que ver ahora sobre la licitación y las cosas, ver qué es lo que hay. No, la licitación está amarrado, no olvídate de eso. Eso es, quítatelo de la cabeza. Recuérdate cuando Hipólito subió con un puertorriqueño ahí que un tren de los Alcarrizos a Santiago, para empalmar con el metro. Eso está amarrado. Quítatelo de la cabeza. Pero bueno, pero hay que ver las bondades y maldades las maldades suponemos cuáles son. Pero las bondades que tenga el proyecto hay que estudiarlas, hay que verlas. Lo cierto es que el país no puede seguir teniendo entre los ingresos previsibles cada año la importación de 5 o 10 mil vehículos. Sí. No, eso no puede ser sujeto del cuadre de caja. Sí. Y esa es la desgracia del transporte en la ciudad, en el país entero, es ese concepto, de que si no entran 5 mil vehículos al año, 7 mil, no sé cuántos son, estoy diciendo una cifra hipotética, apreciada, si no entran tanto, no cuadra la caja. Así no. Así no se puede. Así no. Mira. Y solamente hay que verlo con el millón de gente que usa diariamente el metro, discretamente, sin mucha bulla, porque por debajo de la tierra, que ha pasado a vivir de un nivel de civilización más alto. De luego. Entonces, ese tipo de eso hay que apoyarlo. No, hay que estudiarlo, hay que verlo, porque si es simplemente para robarse unos cuartos. Ya. Porque aquí se inventan cosas para robarse los cuartos. Por ejemplo, la avenida esa, la ruptura de los haitises, la carretera esa con el peaje sombra y todos esos conceptos novedosos. Eso fue para que alguien se ganara un dinero. Para que alguien se ganara un dinero. Y que se lo gana siempre, ya. Se lo sigue ganando. Y se lo sigue ganando. O sea, son 2 cheques que salen del Banco Reserva, que es el que administra el peaje. Ya. Y van los 2 a Nueva York. Ya. José, lamentablemente el tiempo, un mensaje al pueblo. Bueno, ojo al Cristo simplemente, que tenga ojo puesto en las cosas. El pueblo es el mayor vigilante de su propia situación. Pero el hecho de que un hombre haya estado preso 20 años, 14 años, sin procedimiento judicial, y se haya hecho tanta gárgara sobre el sistema judicial, la modernización del sistema judicial, se haya gastado tanto dinero, es un hecho que debe avergonzarnos a todos. Porque no es posible que una gente sea víctima de un atropello de esa naturaleza sin que nadie sangre espontáneamente, sin que lo punchen, que reaccione frente a eso. ¿El Estado debe de resarcirlo? El Estado es el culpable, el Estado es el negligente. El que lo metió preso tiene culpa, pero el Estado debe garantizar los derechos del ciudadano. Dicen que fue un ingeniero y no se sabe dónde anda. No, en este caso es el Estado responsable. Yeah. El que tiene que saber por qué tengo ese señor ahí si no tengo un proceso en mis manos. Yeah. Dirán que él es bobo, pero ser bobo no es un delito. Yeah. Ser vivo sí. Eso sí es delito. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el ingeniero José Israel Cuello. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Musiquita.